Bueno, la producción del Abogado del Diablo ha entrevistado al ministro de Economía y Finanzas, Luis Arce. Él asegura que la intervención del Estado en la economía que impulsa el gobierno del MAS es un éxito total. Dice que es elogiada por los organismos internacionales y también es un motivo de estudio en el mundo. No es cierto que el Estado manejó malas empresas. Lo que hay que ver quiénes eran los que manejaban el Estado. La panacea antes era el sector privado y tenemos experiencias lamentables en el país, como por ejemplo Lloyd Aéreo Boliviano. Yo creo que cada vez más cobra fuerza la participación del Estado en la economía. Creo que es un éxito total, indiscutible. A nivel internacional, nuestro modelo económico siempre es un modelo elogiado por los resultados. Es una revolución, pero una revolución responsable. Nos dimos cuenta ya en la marcha, en el proceso de instauración del modelo, dos elementos. Uno, la telaraña de medidas, de leyes que había tejido justamente el neoliberalismo, que atrapaban la velocidad en la que nosotros podíamos llevar adelante nuestras inversiones, nuestros procesos de transformación de la economía boliviana. Segundo, la velocidad de reacción de los sectores. Nuestro modelo decía, vamos a identificar los sectores generadores de excedente económico para trasladar estos recursos rápidamente hacia los sectores generadores de empleo e ingresos. Inicialmente el Tesoro pone el capital de arranque. La empresa, por supuesto, los primeros años es obvio que tiene que tardar en arrancar, pero cuando empieza a arrancar, lo que esperamos es que esos recursos retornen gradualmente al Tesoro. Hay, por supuesto, empresas destacables de lo que hemos hecho, la BOA, por ejemplo, ¿no? Los especialistas aseguran que en Bolivia está en entredicho la seguridad jurídica para los inversionistas privados. El ministro del sector, Luis Arce, se pregunta de qué inseguridad jurídica se habla, más cuando se sostiene que el gobierno no emitió ninguna ley que afecte a tal tema. La inversión extranjera, como la inversión nacional, requiere básicamente de reglas estables, de un marco legal estable y que se respete en términos de su aplicación. No hay seguridad jurídica si cualquier momento el Estado, con cualquier argumento, cambia las reglas del juego. ¿Qué inseguridad jurídica? ¿Qué leyes hemos sacado para afectar la inversión? ¿Qué es lo que hay? Hay miedos, temores, incertidumbres, pero eso no es inseguridad jurídica. Porque lo que falta de parte de los empresarios es una mayor confianza de lo que estamos haciendo para darles a sus inversiones seguridad, pero no la seguridad desde el pasado, la seguridad que les vamos a comprar su producto, que el Estado va a intervenir para favorecer, no señor. Si ellos invierten y generan empleo, pagan sus impuestos, producen, no se dedican a la política, el gobierno boliviano no tiene por qué molestar a ese empresario. Don Samuel María Medina, con usted, por favor. Esta pregunta se hace con frecuencia en el país, pero hoy es más pertinente que nunca probablemente. ¿Hay seguridad jurídica en Bolivia? ¿Cuál es su caso en particular, por favor, con Fancesa? A ver, Jimena, creo que es interesante ver. Fancesa es una empresa que en los primeros 40 años de su vida pagó 46 millones de dólares de impuestos. En los últimos 10 años ha pagado 52 millones de dólares de impuestos. Una empresa que pagaba impuestos o que paga impuestos. Segundo, en los primeros 40 años de vida, desde el año 59 hasta el año 99, Fancesa generó 380 empleos en Sucre. En los últimos 10 años se han generado 1000 empleos más en Sucre.
O sea, una empresa que paga impuestos, una empresa que genera empleo, una empresa que reinvierte sus ganancias. ¿Y qué es lo que ha pasado? Yo he participado en la Asamblea Constituyente. En la Constitución muy claramente se habla en el artículo 56 de la expropiación. Y se dice, hay una sola posibilidad de expropiación, que es mediante ley por causa de utilidad pública y previo pago. La figura que se ha tomado el 1 de septiembre con el decreto 616 de recuperación no existe. Se ha violado el ordenamiento jurídico, no se ha respetado la propia Constitución que está en vigencia. Si se quería respetar la Constitución, se debería haber sacado una ley y se debería haber pagado previamente. Entonces, cuando no se cumple la Constitución, cuando uno amanece un día y a la empresa que invierte, que reinvierte, a la empresa que paga impuestos, se toma una medida de esta naturaleza, efectivamente que las reglas no son permanentes, no son claras. Don Oscar Cámara, por favor, usted. Jimena, a ver, hay que es necesario configurar en el imaginario del televidente qué es lo que ha sucedido con aquellos empresarios, primero, que se han aprovechado de su condición de tal, pero más, han intentado usufructuar al grado de que pensaron que ese modelo neoliberal, esa fase neoliberal, no se iba a agotar. Pero más se equivocaron que no habían patriotas como el presidente de la República que diseñó una política para recuperar las empresas que estaban en manos de los propietarios, que aprovechándose de las circunstancias y de esa, porque si esa fue una inseguridad, esa ley de capitalización fue una inseguridad porque absolutamente entregaba todo lo que el Estado tenía. Pero a mí me preocupa cuando le escucho al invitado del abogado del diablo que dice que era un modelo francesa. No era un modelo, era una empresa que se aprovechaba, en este caso una tercera accionista, Sobose, se aprovechaba de las circunstancias que tenía de ser parte de Francesa. ¿Qué sucede, estimada Jimena? Y los abogados del diablo van a coincidir conmigo. El año 1999 se lleva adelante, se cambia la modalidad de licitación por la modalidad de subasta. Pero no se quedan ahí, bajo el argumento de una gobernabilidad, de una gobernanza. Se apropian de la administración que era de todos los chuquisaqueños. ¿Qué hace Sobose? Primero, firma un convenio y a cambio de ello entrega 12 millones de bolivianos. ¿A cambio de qué? A cambio de tener la exclusividad y el derecho de administrar y de nombrar a los directores que le correspondía a la universidad. Así son los empresarios de este país. Esos que terminan con lo poco que tiene este Estado. Pero van más allá, estimada Jimena. No solo ello, sino por ese convenio se dice que el 1.5% del ingreso bruto debe de ser retenido en favor de Sobose. Por tanto, administra, retiene y van más allá. Las acciones de la universidad se depositan en un banco. Hay un personaje oscuro de la capitalización, un personaje oscuro que se presenta en un banco y dice, se deposita y tienen derecho de administrar esas acciones. Van más allá, estimada Jimena, van más allá. Se dice que solo con una orden escrita de Sobose se podrá retirar de esas acciones. Por tanto, asumen para sí todo el control cuando se debía de participar en condiciones equitativas, tal cual dice el Código de Comercio. Así son los empresarios que se han aprovechado de su situación política y se han aprovechado de su condición de empresarios. En el programa del Abogado del Diablo tenemos preguntas de nuestros abogados. Don Wilfredo Chávez, por favor, usted puede comenzar. Sí, a don Samuel Loría Medina, si nos podría contestar, si conoce el contenido de los decretos 21.449 y 22.073. No tengo en mi cabeza el contenido de todos los decretos. Son dos, no son todos, son dos. Bueno, si usted me dice de qué son los decretos... Me voy a recordar porque esa es la intención, ¿no? Son dos decretos que autorizaban a pagar, mira cómo el Estado participaba en la economía, ¿no? El primero es referido a que el Banco del Estado en 1975 dé un aval a la empresa Sobose para un préstamo a través de la Corporación de Fomento
que no fue honrado, dice exactamente que la empresa deudora no ha honrado sus obligaciones con la CAF, no obstante sucesivas reprogramaciones convenidas entre partes, situación que ha ocasionado que la CAF requiera el pago del Banco del Estado en su condición de garante, de acuerdo a estipulaciones contractuales. Luego ya sabemos qué le ha pasado al Banco del Estado. El segundo decreto... me ha preguntado, déjeme contestarle. El segundo más, porque los dos le comenté, ¿no es cierto? El segundo es referido a que se autoriza al Banco Central a conceder un préstamo adicional al Banco del Estado por la suma de $641.206.84 americanos con destino exclusivo al pago de intereses devengados y adeudados por la Sociedad Boliviana de Cemento a la CAF bajo el respectivo contrato de obligación.